Jack el Destripador, el incógnito rostro del mal. Puede que no exista en el mundo otro asesino que haya acumulado más toneladas de papel dedicadas a su persona. Y no solamente eso, películas, programas de radio y documentales de televisión nos devuelven cada cierto tiempo su presencia difusa, exponiendo las últimas teorías sobre su identidad que se nos escurre entre los dedos y que no parece dispuesta a dejarse atrapar cuando ya ha transcurrido más de un siglo de sus escalofriantes hazañas. Su leyenda se fragó tan velozmente que cualquiera podría pensar que la historia del crimen le había reservado un espacio mucho antes de su silueta se deslizase por las oscuras callejuelas de Londres, un lugar que ejemplificaría como ningún otro en la categoría de lo que empezó a conocerse como asesino patológico. Apenas el corto espacio que medía entre el mes de agosto y el de noviembre del año 1888 necesitó Jack el Destripador para dejarnos su recuerdo imborrable y convertirse en el mayor símbolo de la frustración policial. Jack es el asesino nunca capturado, el malhechor que no duda en burlarse de sus perseguidores enviando notas al propio jefe de la policía londinense para decirle dónde y cuándo va a atacar. Y pese a todo, hasta la fecha nadie ha sido capaz de identificarle de forma precisa entre la poblada penumbra de sospechosos. Su sombra, en cambio, se alarga hasta el siglo XXI y todavía perdura en el misterio. No fue el primer asesino en serie de la historia, pero sí el primero en aparecer en una gran metrópoli, justo en el momento en el que la literatura y la prensa comenzaban a ejercer su influencia en la sociedad. Cada día, las actividades del Destripador eran relatadas en los periódicos, así como los resultados de las investigaciones realizadas por la policía, los temores y ansiedad de los habitantes del East End, descritos en los diarios londinenses, y las columnas de destacados periodistas interesados en el tema acapararon las primeras páginas de diarios nacionales e internacionales. Fue precisamente esta cobertura periodística del caso lo que transformó los asesinatos de Whitechapel en algo nuevo, nunca antes conocido. Durante más de 100 años, todo tipo de investigadores, detectives, policías y muchos curiosos, entre los que se encontraron escritores como Jack London o Sir Arthur Conan Doyle, han tratado de establecer un perfil psicológico que ayudase a determinar la personalidad o el nombre del asesino. Pero hasta ahora, solo se han podido identificar los nombres de unos posibles sospechosos. Tal vez, por ese motivo, Jack el Destripador se ha convertido en el asesino en serie más conocido de la historia. Su nombre nos evoca una silueta entre la niebla del Londres victoriano, una sombra con capa y sombreros negros, que ataca a sus víctimas y desaparece para siempre de la escena del crimen. En un tiempo anterior a la ciencia forense y a las huellas digitales, el único modo de probar que alguien había cometido un crimen era cogerlo infraganti o conseguir que el sospechoso declarase su crimen. Ninguna de ambas circunstancias tuvieron lugar en los asesinatos de Whitechapel. La policía no pudo inculpar a ninguno de los sospechosos al no tener pruebas suficientes como para llevarle ante un tribunal. Tan solo se contaba con los informes de los cirujanos forenses y los testimonios de las personas que habían visto por última vez con vida a las víctimas. A partir de ambas fuentes se elaboró un perfil con las principales características que debía tener el asesino. Se trataba de un hombre blanco, de altura media, entre los 20 y los 40 años de edad. Su forma de vestir le diferenciaba de los trabajadores o indigentes que frecuentaban la zona. Tenía algún tipo de alojamiento en el East End londinense y podía ser extranjero. Disfrutaba de un trabajo regular, puesto que todos los asesinatos ocurrieron en fin de semana y parecía disponer de cierta formación médica, ya que solo desde un conocimiento preciso de la anatomía humana podían explicarse determinadas acciones, como por ejemplo el hecho de que extirpase un riñón a una de las víctimas sin dañar ninguno de los órganos circundantes, o la extracción de los órganos sexuales de otro de los cadáveres con tan solo un movimiento limpio de cuchillo. Dadas las circunstancias en las que se producían los crímenes, donde el asesino debía realizar todas estas operaciones en condiciones de visibilidad mínimas
y con apremio de tiempo para no ser descubierto, parece bastante evidente que su manejo del cuchillo era el de un especialista. Las víctimas. En el año 1888, Whitechapel era uno de los distritos más infames de todo Londres. En las calles, hombres, mujeres y niños llevaban una vida miserable en la que la delincuencia era a veces el único método para conseguir unos cuantos tragos de alcohol barato y un infecto jergón donde caer sin sentido. Olvidando el injusto mundo que les había tocado vivir, los callejones oscuros desembocaban en bares mugrientos y burdeles miserables en los que algunas mujeres se ganaban la vida prostituyendo sus cuerpos por unos pocos peniques. Fue precisamente aquí, en el East End londinense, donde tuvo lugar el breve reinado de terror del temido descuartizador que firmaba sus crímenes como Jack el Destripador. Su bautizo de fuego, por así decirlo, aquel que le atribuyen con seguridad todas las crónicas, tuvo lugar el 31 de agosto de 1888, aunque algunos investigadores no dudan en atribuirle por lo menos 2 asesinatos anteriores, que si bien no tenían las mismas características, podrían haberse tratado de los primeros ensayos del asesino. Aquella madrugada del viernes, las calles estaban todavía oscuras cuando el estibador George Grosh se dirigía al mercado de Spitalfields a comenzar su dura jornada. Al enfilar la calle Back Road, tropezó con el cuerpo de una mujer tendido en el suelo. Pensó que estaba borracha, cosa nada extraordinaria en aquel vecindario. Dio la vuelta al cuerpo para tratar de ayudarla, y fue entonces cuando observó que unas terribles heridas la habían casi decapitado. Horrorizado por la visión, el estibador Gross salió corriendo dando voces, llamando al policía que hacía su ronda por el barrio. El policía se hace acompañar de un médico de la zona, quien distingue, bajo la luz de una linterna, que a la pobre mujer la muerte le había sido provocada por 2 incisiones profundas con arma blanca que le habían seccionado la tráquea y el esófago. La temperatura todavía tibia del cuerpo indicaba que el momento del crimen no podía exceder de más de media hora antes de haberse encontrado el cuerpo. Tras un examen más detallado en la sala de autopsias, descubrirían además que había sido brutalmente golpeada en la mandíbula inferior izquierda y que su abdomen había sido mutilado. Por lo demás, el asesino no había dejado otras pistas tras de sí, ni testigos, ni el arma homicida. Ninguno de los vecinos oyó nada. La identificación de la víctima no fue tarea fácil, aunque unos días después su padre y su exmarido identificaron el cuerpo de una mujer de 42 años, prostituta llamada Anne-Marie Nichols, conocida como Polly. Al parecer, Polly había estado cansada y tenía 5 niños, pero su adicción al alcohol le había hecho que su matrimonio se rompiera. Desde entonces, en la más absoluta soledad, procuraba subsistir ejerciendo la prostitución. Varias semanas antes del crimen de Anne-Marie Nichols, el lunes 6 de agosto, una prostituta de 39 años, Marta Tabran, había sido hallada muerta con 39 puñaladas, y algunos meses antes, Emma Smith, una prostituta de 45 años, había sido agredida salvajemente en la cabeza y le habían introducido un objeto en la vagina. Aunque ninguno de los 2 crímenes coincidían con el modus operandi más sofisticado y ritualista del asesino de Back Road, todos los habitantes del distrito londinense no tardaron en atribuírselos, generándose un ambiente de pánico que no estaba muy lejos de ser justificado. Por el asesino solo acababa de empezar a jugar su maléfico juego. Annie Chapman era una mujer sin hogar propia que vivía de pensiones comunes, cuando disponía de dinero para el alojamiento de una noche, y cuando no era así, se dedicaba a vagar por las calles en busca de clientes que le proporcionasen alguna moneda para bebida, refugio y alimento. No siempre había sido así. Unos años antes estaba casada y con 3 hijos, pero todos habían fallecido, unos por enfermedad y otros por accidente. Aquello debió ser excesivo para su corazón de madre, y no tardaría en entrar en un estado de depresión permanente que la llevaría a la bebida para sobrellevar su soledad. Pero había alguien que había decidido dar otra vuelta de tuerca a su desgraciada vida, otorgándole un final, si cabe más miserable todavía. Su cuerpo sería hallado el 8 de septiembre,
en la calle del mercado de Staffields a las 6 de la mañana, terriblemente mutilado. Su intestino estaba en el suelo entre un gran charco de sangre y una profunda incisión cruzaba su cuello de lado a lado. Una señora de nombre Elizabeth Long, que se dirigía al mercado esa mañana, pudo aportar un testimonio valioso. A las 5:30 de la madrugada había visto un hombre conversando con una prostituta que identificó como Annie Chapman. Lamentablemente el hombre estaba de espaldas y no pudo ver su rostro, pero sí pudo distinguir que la silueta correspondía a un hombre de unos 40 años, elegante, que portaba un sombrero y abrigo oscuros. La hora de la muerte se estimó entonces entre las 5:30 y 6 de la mañana, hora en la que fue descubierto el cadáver, lo que significaba que el asesino actuaba rápidamente y con gran precisión. Todo parecía indicar que Annie Chapman había sido asesinada en el mismo sitio. No había señales de defensa por parte de la víctima, y lo curioso es que cerca de su cadáver se encontraron un pequeño pañuelo, un peine y un cepillo de dientes que parecían haber sido colocados en un orden concreto por el asesino, con un propósito que podía estar cargado de significado para su mente desquiciada. Tras inspeccionar el cadáver, el médico forense dedujo que el asesino había agarrado a Annie por la barbilla y la había degollado por la espalda de izquierda a derecha, provocándole la muerte instantánea. Por la profundidad del corte y la fuerza empleada, parece deducirse que tenía la intención de decapitarla. Las otras heridas infligidas en las mutilaciones abdominales habían sido realizadas post-mortem. El abdomen había sido abierto para extraer la vagina, el útero y la vejiga, que nunca fueron encontrados. Las incisiones eran limpias, como si se tratase del trabajo de un cirujano, o por lo menos el de alguien con los conocimientos anatómicos y la habilidad suficiente para poder abrir el cuerpo y extraer los órganos con el cuidado preciso para no dañar otras partes internas. El instrumento utilizado parecía ser un cuchillo estrecho con lámina fina y muy afilada, la clase de cuchillo que utilizaban los cirujanos. Pese a toda la falta de indicios hacia que la investigación avanzase lentamente, todo el mundo había relacionado las muertes entre ellas, y a pesar de que la policía se mantenía en el más absoluto de los silencios, los periódicos no dejaban de alimentar cada rumor escuchado, lo que servía para aumentar el cólera y el miedo de los vecinos. Desde Scotland Yard se llegó a ofrecer una recompensa a quien aportase algún dato válido sobre la identidad del asesino, pero lo único que consiguieron fue que las comisarías se convirtiesen en un circo donde los vecinos limaban sus diferencias, denunciándose entre ellos, y todos los excéntricos y locos de la ciudad afirmaban ser el descuartizador de prostitutas. Incluso muchos sospechosos tuvieron que ser finalmente descartados por su falta de habilidades médicas. Los inspectores del Scotland Yard se encontraban desorientados, ansiosos por encontrar algo que les marcara, aunque fuese muy débilmente, una dirección en la que buscar, un perfil de aquel criminal sádico y perverso. Sus deseos estaban a punto de verse realizados. El 27 de septiembre, la agencia estatal de noticias recibió una nota escrita y firmada por el propio Jack el Destripador, cuyo contenido decía: «Querido jefe, desde hace días oigo que la policía me ha cogido, pero en realidad todavía no me han pescado. No soporto a cierto tipo de mujeres y no dejaré de destriparlas hasta que haya terminado con ellas. El último es un magnífico trabajo. A la dama en cuestión no le dio tiempo a chillar. Me gusta mi trabajo y estoy ansioso de empezar de nuevo. Pronto tendrá noticias mías y de mi gracioso jueguecito. Firmado Jack el Destripador, desde el infierno». El mensaje, escrito con sangre, venía a decir que continuaría matando rameras. Aseguraba que la próxima le cortaría las orejas y se mofaba de los titulares que aparecían en la prensa anunciando su pronta detención. Asimismo, se burlaba de la pista definitiva de la policía que aseguraba tener y que, a bombo y platillo, ocupaba las primeras páginas de los diarios. Para terminar la misiva, Jack the Ripper elogiaba su último trabajo e informaba de las siguientes brutalidades
que iba a causar a su siguiente víctima, a la que ya tenía fichada. A partir de ese momento, Jack, el asesino de prostitutas, comenzaría a mantener una amplia correspondencia de cartas y poemas destinados al jefe de la policía londinense, jactándose de su habilidad para escabullirse en la oscuridad de las calles y evitar ser atrapado por la multitud que le perseguía, o haciendo alarde de la perfección de sus crímenes y anticipando otros nuevos ataques, siempre seguro de sí. 3 días después, el 30 de septiembre, se recibió otra carta sellada y fechada en Liverpool. Estén atentos. Me pondré en acción entre la primera y la segunda de las calles menores, a la medianoche en punto. Ofrezco otra buena ocasión a las autoridades, pues nunca hay ningún policía cuando estoy actuando. Jack, el Destripador. La desfachatez del asesino llegaba a un grado de soberbia que la policía londinense, inmersa en esa cruel ridiculización, ya no podía soportar y destinó todos los medios posibles a controlar las calles de Londres. Pero tal vez el asesino tuviese su parte de razón cuando insinuaba que el terror también se había apoderado de los defensores de la ley, ya que nunca había ningún policía cuando él actuaba. El lugar designado por el asesino se situaba al norte del edificio de la Torre de Londres, y era así llamado por el monasterio de la Orden de los Mínimos que se construyó en el año 1300. Fiel a su promesa, el criminal se cegó en una orgía de sangre, una verdadera carnicería perpetrada en el cuerpo de Elizabeth Stride, apodada La Larga, y no lejos de ella, el cuerpo de Caterina Eddowes. 2 crímenes horripilantes en la misma noche. Pese al control de la policía, la ciudad de Londres permaneció insomne durante toda la semana. Nadie se atrevía a pisar la calle desde el preciso momento en que los rayos del sol empezaban a declinar anunciando la noche. Se reforzaban cerraduras de las puertas y pórticos de la ventana, y en muchas familias algún miembro permanecía toda la noche de guardia. El primer cadáver se descubría en la calle Vernet sobre la 1 de la mañana. Tras pedir ayuda a la policía, vieron que se trataba de una mujer cuyas faldas habían sido levantadas por encima de sus rodillas. Un forense llegó a la escena del crimen con su ayudante un cuarto de hora más tarde. Entre los dos detallaron sus conclusiones de la exploración. La difunta yace sobre su lado izquierdo. Su cara mira hacia la pared derecha. Sus piernas han sido separadas y algunos miembros están todavía calientes. La mano derecha está abierta sobre el pecho y cubierta de sangre, y la izquierda está parcialmente cerrada sobre el suelo. El aspecto de la cara era bastante apacible, la boca ligeramente abierta. En el cuello hay una larga incisión que comienza sobre el lado izquierdo, 2,5 pulgadas por debajo del ángulo de la mandíbula, casi en línea recta, seccionando la tráquea completamente en 2 y terminándose sobre el lado contrario. El asesino no se había ensañado tanto esta vez como en las anteriores. Posiblemente había sido interrumpido mientras la degollaba y se había visto obligado a alejarse antes de completar su ritual. La joven prostituta sería identificada como Elizabeth Stride, de origen sueco, que había venido a Inglaterra para ganarse la vida tras el fallecimiento de su marido y sus 2 hijos en un accidente marítimo. Esta vez, varios testigos declararon haberla visto momentos antes de su muerte, acompañada por un hombre de unos 30 años con pelo y bigote negros, vestido con un abrigo negro y un sombrero alto, que portaba un bulto como un maletín. Mientras la policía se enfrentaba al hallazgo de este nuevo cadáver, a pocas calles allí, un guardia nocturno descubría el cuerpo de otra víctima degollada. Su abdomen había sido abierto y los intestinos se encontraban en el suelo. Además tenía varias heridas por todo el cuerpo. Los miembros estaban todavía calientes. La hora de la muerte no debía exceder la media hora del descubrimiento del cadáver. En la pared, junto al cadáver, habían escrito una frase con tiza blanca que decía: "No hay por qué culpar a los judíos", supuestamente obra del asesino. Antes de que la inscripción pudiese ser fotografiada, el comisario de la policía londinense, Charles Warren, ordenó que fuese borrada, según él, porque se trataba de una falsa pista del criminal tratando de culpabilizar a la comunidad judía, y si algún londinense lo leía, podía provocar una revuelta contra ellos. La víctima era Kate Eddowes,
quien como los demás tenía por oficio el de la prostitución y como afición la bebida. Sus padres habían muerto cuando ella era joven y a los 16 años se fue a vivir con un hombre con quien tendría 3 hijos. Los malos tratos por parte de este obligaron a que se fuera de la casa y su adicción al alcohol la obligó a alquilar su cuerpo en las calles. Como en las muertes de Polly Nichols y Annie Chapman, la garganta de Kay había sido degollada de izquierda a derecha. Le habían seccionado el vientre y extraído algunos órganos, entre ellos uno de los riñones. Después de esto, las cosas parecieron volver a la normalidad en Whitechapel. No hubo ningún otro asesinato durante un mes y las prostitutas regresaron a las calles más tranquilas. Desgraciadamente, la paz duró poco, pues el 9 de noviembre, otra mujer apareció salvajemente asesinada. El 9 de noviembre de 1888, Londres se preparaba para una gran fiesta. Era el cumpleaños del príncipe de Gales. La artillería de la Torre de Londres disparó las salvas de rigor por la onomástica del futuro Eduardo VII. La espectacular carroza dorada atravesaba las calles de la ciudad un día frío, bajo un cielo oscuro y amenazador, pero Jack el Destripador había decidido arruinar la onomástica con el descuartizamiento de Mary Kelly, también prostituta y alcohólica, que apareció muerta en su habitación alquilada en la calle Miller's Cross número 13 de Whitechapel. Esa mañana, el arrendador subió a la habitación de Mary para cobrar el alquiler mensual, pero nadie contestó a su llamada. Decidió abrir la puerta del mismo, horrorizándose por lo que descubrió. La descripción de la carnicería fue espeluznante. El asesino le había cortado la nariz y las orejas y se las había colocado en el rostro, en diferentes sitios, lo que daba al cadáver un aspecto terrorífico. Se había ensañado con ella. El vientre había sido rajado con un cuchillo finísimo o un bisturí y estaba abierto de par en par. El hígado había sido extraído y colocado sobre su muslo derecho. Los genitales, el corazón, los senos de la desdichada, los riñones, estaban sobre la almohada, como expuestos en un escaparate. Sin duda, era el crimen más violento de Jack el Destripador. El cadáver estaba tumbado sobre la cama, con múltiples heridas de arma blanca, completamente mutilado y con la arteria carótida seccionada. La ferocidad empleada con la víctima asombró a los cirujanos veteranos de la policía. El médico forense necesitó varias páginas para redactar el informe de las lesiones y órganos extraídos. Este asesinato creó el pánico absoluto en el barrio, haciendo estallar episodios esporádicos de violencia en la muchedumbre. La actividad policial era frenética. Cada rincón fue registrado, cada sospechoso detenido e interrogado a fondo, pero no por eso la policía dejaba de ser duramente criticada. Nunca más se volvió a saber del asesino. No hubo más cartas ni más crímenes. Parecía que Jack el Destripador hubiese abandonado la escena del crimen para siempre, y finalmente el caso fue cerrado en 1892, el mismo año en que el inspector encargado del caso se retiró. Amantes de cuentos de terror, si aún no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para seguir pendiente de más relatos de horror espeluznantes.